Entendemos la importancia de un proceso eficiente y accesible. SF Abogados presenta. El amparo es un medio de defensa que tenemos todas las personas en México contra los actos u omisiones de las autoridades. El amparo es 100% hecho en México. Es una figura jurídica mexa, diríamos hoy. Y es de las mejores figuras a nivel mundial. Me ha tocado hacer un análisis comparado de distintas figuras. No hay nada como esto. Y debe ser nuestro mejor amigo. Los más comunes y los más relevantes considero últimamente son... si yo acudo al IMSS, si yo acudo al ISSSTE, me expiden mi receta, voy a la farmacia y no hay el medicamento, yo puedo promover un amparo y entonces el juez de distrito va a obligar al IMSS, al ISSSTE o a cualquier dependencia de salud a que me entregue la medicina. No importa si no la tiene, no importa si está en el cuadro básico, no importa si es una quimioterapia que cueste 10, 20, 30, 50 mil pesos, no importa si es una cirugía costosa, la Constitución nos reconoce el derecho a la salud y el juez de distrito obligará a esa autoridad a que brinde la atención médica puntual, con el medicamento, con la cirugía, con la prótesis. Acérquense a los institutos de servicio gratuito si es el caso. Acudan al Instituto de Defensoría Pública Federal. Si tienen la posibilidad económica, contraten un abogado, platíquenle su asunto y estoy seguro que tanto en la asesoría jurídica gratuita como en la privada les van a brindar las herramientas necesarias para que la autoridad les respete su derecho humano. Y algo muy importante, no dejen pasar el tiempo. Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad Guadalajara La Mar y cuenta con una maestría en juicio de amparo por la Universidad del Valle de Atemajac. Fue colaborador en la Notaría Pública número 13 de Guadalajara, Jalisco, en donde trabajó con litigios y asesorías en materia civil, administrativa y del trabajo del año 2004 al año 2006, así como colaborador en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Guadalajara, del año 2005 al año 2006. En el ámbito judicial se ha desempeñado como meritorio, chofer de funcionario, oficial administrativo, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de acuerdos, secretario encargado del despacho y secretario en funciones de juez de distrito en los juzgados cuarto familiar del primer partido judicial, segundo y tercero de distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco, sexto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, así como en el octavo tribunal colegiado auxiliar de la tercera región con residencia en Guadalajara, Jalisco. En el sector académico, ha participado como docente en el Centro Universitario de Occidente, en la Universidad Guadalajara La Mar, en la Universidad de Guadalajara, tanto en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades como en el Centro Universitario del Sur, e instructor académico en diversas universidades de los estados de Jalisco, Colima y Aguascalientes, tales como la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Guadalajara La Mar, así como la Universidad Enrique Díaz de León en su nivel de maestría. Y ha sido conferencista en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El maestro Rafael Covarrubias Mercado está en el podcast. ¡Comenzamos! Maestro Rafael Covarrubias, bienvenido al canal. Muchas gracias, un gusto estar contigo, estimado amigo, y para platicar con la gente, claro que sí. Muy bien. ¿Qué es el amparo? Bien, el amparo, para no entrar en tecnicismos, el amparo es un medio de defensa que tenemos todas las personas en México contra los actos u omisiones de las autoridades. Es decir, si la autoridad emite, ejerce, actúa y nos vulnera un derecho, nosotros podemos acudir al amparo. O si la autoridad no hace
lo que nosotros consideramos un derecho humano, también podemos acudir al amparo. Entonces, en síntesis, es un medio de defensa que tenemos todos en contra de las autoridades. ¿Nos podría decir para qué sirve? Bien, el amparo sirve como un medio de control constitucional que genera un mecanismo en el que los gobernados le podemos exigir a la autoridad que nos respete nuestros derechos humanos que están señalados en la Constitución y en tratados internacionales y en convenciones, en esos 3 instrumentos. ¿Cómo se debe de solicitar un amparo? Bien, un amparo se debe solicitar a través de un escrito que se presenta ante un juez de distrito si es el caso. Ya explicaremos un poco respecto a las vías. Pero hay que presentar un escrito en el que yo le platico al juez y le comento cuál es la situación en la que yo considero que la autoridad me está atacando en mis derechos humanos. Entonces yo le voy a platicar al juez: la autoridad fulana me está agrediendo en mis derechos humanos, necesito que usted me reconozca ese derecho humano y obligue a la autoridad a que deje de hacer o haga la conducta necesaria para resarcir mi derecho, para regresarme ese derecho que me violó. ¿Cuántos tipos de amparo tendríamos? Hay dos tipos de amparo: el amparo indirecto y el amparo directo. La gran diferencia, para no entrar en temas de tratadistas, porque es un debate dogmático muy álgido y muy importante, el indirecto lo va a conocer el juez de distrito y el directo lo va a resolver un tribunal colegiado. El amparo directo se interpone, se promueve únicamente cuando estamos ante sentencias dictadas en un procedimiento, sentencias definitivas, resoluciones que acaban con un procedimiento o un laudo en materia de trabajo. Por exclusión es muy fácil distinguir. Amparo directo va a ser resoluciones definitivas, sentencias definitivas y laudos. Todo lo demás es amparo indirecto. ¿Contra qué actos es muy común presentar un amparo? ¿Cuáles son los actos más comunes? Hay de todo tipo. Los más comunes y los más relevantes, considero últimamente, son si yo acudo al IMSS, si yo acudo al ISSSTE, me expiden mi receta, voy a la farmacia y no hay el medicamento, yo puedo promover un amparo y entonces el juez de distrito va a obligar al IMSS, al ISSSTE o a cualquier dependencia de salud a que me entregue la medicina. No importa si no la tiene, no importa si está en el cuadro básico, no importa si es una quimioterapia que cueste 10, 20, 30, 50 mil pesos, no importa si es una cirugía costosa, la Constitución nos reconoce el derecho a la salud y el juez de distrito obligará a esa autoridad a que brinde la atención médica puntual, con el medicamento, con la cirugía, con la prótesis. Tuvimos un asunto, y me permito platicar tuvimos un asunto triste, que era un niño acude y solicita el amparo, porque es para todos, no nada más para los adultos. Acude un niño y solicita el amparo porque tiene cáncer y necesitaba una prótesis. Entonces el juez de distritos se ordenó que le entregaran su prótesis y le entregaran su quimioterapia. Tristemente, durante el procedimiento se estaba trabajando en la prótesis, se le habían dado las quimioterapias, el menor fallece. Consideró el juez de distrito que la autoridad no fue puntual en la atención. Entonces el procedimiento continuó. Continuó de manera que se dijo que las omisiones generadas por el sector salud influyeron en el deceso del menor. Y se hizo un proyecto en el que se dijo que había que sancionar a las autoridades con la inhabilitación de por lo menos 2 o 3 años a las personas que no atendieron como debían haber atendido a ese menor. Una resolución que dicta un juez en un amparo se tiene que cumplir porque se tiene que cumplir. En caso de que no sea así, estamos hablando de multas, de destituciones y de inhabilitaciones en el cargo de las personas que no acaten puntualmente una decisión de un juez de distrito. Maestro, sería muy bueno para nuestra audiencia que le quedara un poquito más claro en qué tipo de casos específicos se puede presentar el amparo. ¿Cree usted que pudiera hacer algunos ejemplos prácticos para que la gente lo entendiera? Claro, con gusto. Si yo presento un escrito ante el municipio en el que le solicito si me puede informar cuál es el estado que guarda mi banqueta, por qué no han atendido mi banqueta, señor presidente municipal, ¿me puede decir qué pasa con mi banqueta? El ayuntamiento no contesta dentro de un tiempo razonable,
yo puedo promover un amparo obligando a la autoridad a que me conteste. Es decir, la Constitución nos da este derecho humano de petición. Yo le puedo pedir a cualquier autoridad me informe lo que yo considere necesario. Y la autoridad está obligada a contestar. Si no me contesta, yo acudo ante el juez de distrito, le pido un amparo y va a obligar a la autoridad a que me conteste. Otro que tenemos es en los alimentos. Un juez de primera instancia señala los alimentos provisionales en favor de un menor. Si la señora o el señor o las parejas, para ser inclusivo, consideran que no es correcta esa determinación, pueden promover un amparo y el juez de distrito revisará que esa determinación de alimentos sea la correcta. Tuvimos un asunto muy interesante de un niño autista. Acude a la Secretaría de Educación Pública y no le dan matrícula en la escuela porque consideran que necesita atención especializada y no la puede brindar la escuela. El padre del menor presenta el amparo y dice, pues yo tampoco puedo pagar una escuela. Y la Constitución me garantiza el derecho humano a la educación. Quiero la educación para mi hijo. El juez de distrito ordenó y obligó a la Secretaría de Educación Jalisco que le dieran la matrícula y la atención especializada que requería el menor. Tenemos asuntos, por ejemplo, del agua. Hace unos años estuvo muy sonado el tema de la presa de El Zapotillo. Uh-huh. La presa del Zapotillo estaba programada, me tocó a mí proyectar ese asunto, está muy interesante. La presa del Zapotillo estaba programada para una cortina de aproximadamente 115 metros. ¿Qué quiere decir? Una pared de 115 metros para recolectar el agua de la cuenca que se forma ahí en el Zapotillo, uh-huh, precisamente. Permitir la cortina de 115 metros traía como consecuencia inundar varios poblados, poblado de Temacapulín, Melgarejo y unos que estaban aledaños. Entonces se hizo un análisis porque los pobladores de ahí dijeron, bueno, ¿se va a recabar agua? Sí, pero podemos no inundar el pueblo, porque hay elementos importantes dentro de la arquitectura y valor histórico y demás. Entonces se hizo un análisis muy interesante del derecho que tenía toda la colectividad a recibir el agua que se iba a generar gracias a la cortina, frente al derecho de las personas a no inundarles su población. Entonces ahí es interesante porque es un choque de derechos entre la colectividad que necesita el agua y la gente que no vaya a perder su casa y su patrimonio. Entonces hicimos un análisis muy interesante, insisto, en el que se logró técnicamente con peritajes establecer que la cortina podía quedar más abajo, se generaba el agua suficiente para satisfacer las necesidades sin inundar los pueblos. Entonces fue un asunto muy interesante. Tenemos asuntos cotidianos de sucesiones. Usted tramita su juicio sucesorio, luego la gente le dice intestamentario un poquito como si fuera embrujado, ¿no? Un intestamentario y suena peligroso. No hay nada peligroso. Se tramita el juicio en primera instancia y si las partes están o no de acuerdo con lo que se resolvió, pueden acudir ante el juez de distrito para que el juez de distrito revise. Es importante aquí, y me gustaría hacer un énfasis en esto, los jueces de distrito y los magistrados de circuito, si el Poder Judicial Federal, en general revisa el actuar de las autoridades, entiéndase municipio, entiéndase estado, entiéndase federación, tanto juzgados del estado, tribunales del estado y toda la administración pública, no nada más porque es muy sonado en radio y televisión el tema del amparo que soltaron a un delincuente. Hay muchas otras más cosas y materias en las que se encarga el amparo. Tenemos también asuntos en los que se ven involucrados los menores, ¿no? El tema de la custodia. Si los papás están no muy de acuerdo con cómo se maneja la custodia, pueden promover un amparo y el juez de distrito revisará que ese tema de la custodia se defina de la mejor manera, buscando siempre el interés superior del menor. ¿Qué quiere decir interés superior del menor? Que no importa si uno de los padres está o no de acuerdo, si uno de los padres quiere o no quiere que vean el uno al otro. Aquí lo que se prioriza es lo que es mejor para los menores. Tenemos también amparo muy interesante. 2 personas acuden al registro civil y quieren registrar a su menor con los apellidos invertidos. Es decir, usualmente y tradicionalmente sabemos que el apellido paterno del hombre es el primero del menor y el apellido paterno de la mujer es el segundo del menor. Sin embargo, hay ocasiones en las que o los apellidos pueden tener alguna palabra chusca
o simplemente porque no están identificados con el estirpe, con la familia de ese apellido. Entonces, el registro civil, usualmente el oficial no accede a hacer el cambio de apellidos. Entonces, contra esa negativa de los cambios de apellidos, usted puede promover un amparo, todos podemos promover el amparo, y el juez de distrito va a ordenarle al oficial del registro civil que expidan el acta de nacimiento conforme usted como los papás decidan que sea para sus hijos. Incluso el tema del matrimonio igualitario. Dos mujeres que acuden al oficial del registro civil a celebrar matrimonio y el oficial del registro civil se niega, podemos promover un amparo y el juez de distrito le va a obligar al oficial del registro civil a que expida el acta de matrimonio conforme los solicitantes, sin importar sus preferencias y su orientación sexual, ¿verdad? Entonces, son algunos de los casos que se puede promover los amparos. Las fotoinfracciones famosas, bueno, también podemos impugnarlas a través de un juicio de amparo y entonces el juez de distrito revisará si la fotoinfracción reúne los requisitos que establece la Constitución para funcionar. El predial. En el predial es muy interesante también porque tenemos una diferenciación entre un inmueble construido y un predio baldío. Y el predial se supone que se genera para que el municipio tenga los recursos de brindar los servicios necesarios. Entonces, con casa construida o sin casa construida, el municipio tiene que gastar lo mismo. Uh-huh. Los servicios son los mismos. Entonces, no existe una justificación para dar un trato inequitativo. Es decir, ¿por qué vas a cobrar una cantidad a la casa construida frente al lote baldío? Estos son principios, un poquito técnicos, son principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Es decir, el impuesto debe ser proporcional y equitativo frente a lo que busca. Entonces, si en ambos casos el municipio va a gastar lo mismo en tiempo, dinero y esfuerzo para hacer la calle, hacer la banqueta, esté o no construida la casa, no hay una justificación. Si a mí me cobran diferente porque no he construido y tengo un predio, yo puedo promover un amparo y entonces el juez de distrito va a obligar a la autoridad municipal a que le regrese la cantidad de diferencia y que le cobren lo mismo porque no hay una justificación. Entonces, aquellas personas que les gusta el tema de notarías, todas las escrituras que se llevan a cabo ante un notario se registran. Se registran ya sea en el registro público de propiedad o en el archivo de instrumentos públicos. Cuando uno acude a estas dependencias nos cobran un derecho. ¿Qué es un derecho? Es pagar por el servicio que me está brindando el registro público. ¿Cuál es ese servicio? Recibir la escritura, glosarla en un libro, hacer la digitalización para poder tener certeza de quién es propietario de cada cosa. Bueno, el Estado cobra un derecho conforme al monto que se trate en la escritura. Es decir, si la casa costó 10 pesos, te cobran un porcentaje. Si la casa costó 50 pesos, te cobran otro porcentaje. Eso también es injusto, no es constitucional. ¿Por qué? Porque el servicio es el mismo. Lo que va a hacer la autoridad, lo que va a hacer el registro, es tomar la escritura, guardarla en el libro, darle su folio, digitalizarla y poner la publicidad de esa escritura. No importa el costo. Entonces el derecho no está justificado. Si mi escritura es un acto jurídico de 1,000,000 de pesos, no me tienes por qué cobrar más que la que costó 10 pesos, porque hiciste el mismo servicio. ¿Cómo podemos obtener el beneficio de esto? A través de un juicio de amparo. En resumen, maestro, nuestra audiencia debe de entender que todo acto de autoridad es recurrible a través del amparo. Es correcto. Todo acto u omisión, porque el tema de las medicinas sería una omisión, el tema de no brindar la atención oportuna es una omisión, el tema de la no escuela es una omisión. Entonces son actos, es decir, cuando hacen algo o cuando no hacen y estaban obligados a hacer. El amparo debería ser considerado para la ciudadanía como aquella herramienta que está a su favor y que sería su amigo primordial para poder combatir cualquier acto de autoridad. Claro, me gusta mucho este ejemplo que utilizo en el aula. El amparo es 100% hecho en México. Es una figura jurídica mexa, diríamos hoy. Y es de las mejores figuras a nivel mundial. Me ha tocado hacer un análisis comparado de distintas figuras. No hay nada como esto.
y debe ser nuestro mejor amigo. Debemos estar familiarizados y debemos estar cercanos y estar ávidos de estar cerca de poderlo promover, porque todos los días nos encontramos con acciones que nos pueden vulnerar nuestros derechos y tenemos a la mano este mecanismo eficaz que es el amparo. Platíquenos cómo se inicia un procedimiento de amparo. Bien, el procedimiento de amparo se inicia a través de presentar un escrito, una demanda es el nombre técnico, presentar un escrito en el que yo le voy a platicar, decía hace rato, yo le voy a platicar al juez de distrito o al tribunal que va a conocer de mi asunto, qué es lo que pasó. Le voy a decir, hola, soy Rafa, vivo en tal domicilio, fíjese que yo tenía un predio y entonces la autoridad hizo, no hizo y me está vulnerando mis derechos humanos. Entonces, hay ciertos requisitos de forma que hay que cumplir, pero en términos generales es eso. Les decía yo en la escuela hay que ir a platicarle el chisme al juez. ¿Sabe qué, señor juez? Salí de mi casa y estaba una patrulla y me dijeron que me iban a llevar. ¿Cómo ve? Entonces el juez de distrito le va a preguntar a la autoridad, oye, viene Rafa y me está diciendo que tú estás queriendo llevar a cabo esta conducta. ¿Qué está pasando? Entonces la autoridad está obligada a informar, le tiene que informar al juez qué es lo que está sucediendo y por qué lo está haciendo. Es decir, para todo chisme se necesitan dos versiones, la versión del que va a solicitar el amparo y la versión que nos va a contar la autoridad. ¿Qué va a hacer el juez al final? Va a tomar la versión de la autoridad, la versión del ciudadano y resolver quién tiene la razón. Ese es a grosso modo y tratando de ser muy sencillo cómo funciona el procedimiento de amparo. Si en un momento dado el juez resuelve diciendo que la persona que solicitó el amparo tenía la razón, ¿qué consecuencias habría posteriormente a esa resolución? Bien, cuando se determina conceder el amparo, hay una frase muy ceremonial, una frase muy ceremonial que es: la justicia de la Unión ampara y protege. Es esta imagen, les platico yo a los muchachos en la universidad, es esta imagen de este manto protector de la justicia y te abraza el manto protector, te protege de la autoridad que está siendo injusta. ¿Qué pasa? Cuando se concede el amparo, se va a obligar a la autoridad a que deje de hacer la conducta que estaba haciendo o haga lo que tiene que hacer. En el ejemplo de las medicinas, entrega las medicinas. En el ejemplo de la escuela, dale el acceso a la educación. En el ejemplo de la petición, haz la petición. En el ejemplo de los impuestos, regresa el dinero que se pagó indebidamente. Es decir, el juez de distrito va a vigilar y obligar a las autoridades a que resarzan el daño que ocasionaron. Funciona este ejemplo también a manera de analogía. Un amparo es como cuando vas a comprar una pantalla a una tienda departamental. Voy a comprar mi pantalla, llego a mi casa con mi pantalla, la cuelgo en la pared, empiezo a ver mi pantalla y de repente se echa a perder. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir a la tienda a reclamar mi garantía. ¿Qué es esta garantía? Es este derecho que tengo yo de ese producto que adquirí y que por tu culpa, no atribuible a mí, me está fallando. Entonces te obligo a que me des una nueva pantalla. El amparo es muy similar. Antes de que le llamáramos derechos humanos, por eso se llamaban garantías. Porque yo acudo ante el juez y le digo, el gobierno, la autoridad, me está fallando. Y yo tengo un derecho reconocido en la Constitución. Vengo a hacer efectivo mi derecho en la Constitución para que me des mi pantalla, para que me des mi derecho. Eso es lo que obliga el juez a las autoridades. ¿Podrán las autoridades, no obstante de que el juez los esté obligando a cumplir, negarse? Sí pueden, pero no deben. Es decir, hay conductas resistentes en algunas ocasiones de la autoridad, pero la ley lo prevé todo y la ley nos da mecanismos y herramientas para evitar que esas autoridades eviten, omitan, evadan el cumplimiento de una resolución de amparo. ¿Qué es lo que puede suceder? Se les puede multar, se les puede amonestar, se les puede separar del cargo, se les puede inhabilitar del cargo. Entonces, una autoridad que deja de acatar una resolución de amparo es una situación
bastante grave por las consecuencias que pueden traer. Eso hace que el amparo sea un mecanismo eficaz, porque obligamos a que cumplan. Y en caso de que no, hay sanciones muy importantes. ¿Qué sucede ahora en la otra vertiente si la sentencia de amparo me dice que no tengo la razón? ¿Qué tendría yo que hacer? Hay mecanismos que nos permiten buscar la mejor resolución y buscar un resultado eficiente en caso de que hubiese algún error, alguna falla. En amparo indirecto, hablábamos de dos. El primero de ellos, en amparo indirecto, hay dos instancias. El juez de distrito puede emitir una sentencia que no me conceda el amparo, que considere que lo que hizo la autoridad es correcto. Entonces yo tengo la oportunidad de inconformarme contra esa resolución y presentar un recurso. Ese recurso lo va a resolver un tribunal superior, en este caso un tribunal colegiado de circuito. Pensemos en un juez de distrito del estado de Jalisco, va a haber un tribunal de circuito aquí en el estado de Jalisco que va a revisar esa sentencia que dictó el juez y ya de manera definitiva resolverá si hay o no razón. Puede decir que estuvo mal el juez y ordenar que se conceda el amparo, o puede estar de acuerdo con la determinación del juez y decir lo que dijo el juez es correcto. Son a grandes rasgos las dos opciones. Y en amparo directo, ahí es una regla muy excepcional. Cuando un tribunal colegiado resuelve un amparo directo, por regla general no hay más que hacer, pero hay una excepción. Cuando un tribunal colegiado resuelve y emite un pronunciamiento que implique definir si un artículo, si una ley, si un precepto es constitucional, entonces podemos recurrir a esa resolución y la va a resolver nada más y nada menos que la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué requisitos se deben de cumplir para poder presentar una demanda de amparo? Los requisitos son muy sencillos, están establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo y son presentar un escrito en el que diga nombre y domicilio del quejoso. El quejoso es el nombre que se le da técnicamente al ciudadano que acude a solicitar el amparo. Nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio de las personas que pudieran tener interés en el asunto, quién es la autoridad responsable de esa conducta, cuál es la conducta que le estoy señalando a esa autoridad, cuáles son los hechos, cuál es el chisme, cuál es la historia que nos condujo a llegar a este punto y cuáles son los derechos que me están violentando. Además hay que expresar argumentos jurídicos, son argumentos lógicos muy sencillos. Pasó X situación, la Constitución me garantiza este derecho, me reconoce este derecho humano, esta es la consecuencia. Entonces, son argumentos muy sencillos. El amparo no es, y estamos transitando hacia allá, no debe ser este instrumento técnico magnánimo, inalcanzable. No, el amparo tiene que ser sencillo, porque es nuestro mejor amigo. ¿Existe algún plazo para poder presentar ese amparo? Sí, muy buena pregunta, esto es muy importante. La ley de amparo distingue ciertos plazos distintos. El plazo general, el que es para todos, son 15 días. ¿15 días cómo? 15 días a partir de que yo me entero. ¿Cómo me entero? Pues a partir de que pagué el impuesto, a partir de que pagué el derecho registral, a partir de que fui al Seguro Social y no me dieron mi medicamento, a partir de que me notificaron una resolución, ahí vamos a contar nuestros 15 días. Hay un plazo que es de 30 días. El de 30 días... Aquí lo voy a tratar de ser muy sencillo porque es un poco técnico. El de 30 días es cuando yo reclamo la inconstitucionalidad de una ley y el nombre técnico es autoaplicativa. ¿Qué quiere decir autoaplicativa? Que una ley con su simple existencia me esté violentando un derecho. A partir de ahí tengo 30 días. ¿Cómo los contamos? A partir de que se publica. ¿Dónde se publican las leyes? Pues en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial El Estado de Jalisco, según sea el caso. Hay plazo para las penas privativas de libertad, ¿sí? Y hay plazo para el tema de los derechos agrarios, ¿sí? Son más laxos, son más flexibles, ahí estamos hablando de años. Entonces, es importante y el que me gustaría que se quedara muy firme en la mente de nosotros es 15 días a partir de que conozco lo que me está vulnerando mis derechos humanos. Hace unos segundos comentó usted que en el amparo habría que manejar algunos argumentos jurídicos.
¿Qué pasa con las personas que no tienen recursos para pagar un abogado? ¿Forzosamente tendrían que contratar un abogado para presentar un amparo? No. Hay instituciones como el Instituto de Defensoría Pública Federal, que está ahí en Ciudad Judicial Federal, y hay otro en Palacio Federal, si mal no recuerdo, que brindan asesoría jurídica gratuita a las personas. No necesitamos pagar un abogado para poder tener acceso a un amparo. Está los bufetes de servicio social de las universidades que tienen la carrera de Derecho, que tienen este grupo de abogados que brindan el servicio de manera gratuita. Entonces, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, hay instituciones pues que nos dan esta oportunidad de brindar este sistema de asesoría jurídica para que todos podamos presentar un amparo, para que todos podamos ejercer este derecho. ¿Y bastaría con que acudieran a alguna de esas dependencias que señala para ser atendido? Por supuesto. Estoy un poco más familiarizado con el Instituto de Defensoría Pública Federal. Ahí llegan los usuarios, les hacen una entrevista, les hacen un tema de evaluación socioeconómico y inmediatamente les designan a un asesor jurídico, personas capacitadas por el propio Poder Judicial de la Federación para brindar esta asesoría específicamente en amparo, gratis para todos. Maestro, díganos, ¿cuál es el papel que juega el juez cuando se presenta un amparo? El juez, como todo rector, como todo árbitro, su obligación primordial es ser imparcial, es decir, ni para un lado ni para el otro. Sin embargo, en tratándose de amparo, los jueces de distrito tienen ciertas facultades y ciertas opciones que brinda la ley para ir un poquito más allá. Por ejemplo, cuando estamos hablando del tema de menores, en el tema de menores el juez no nada más es el rector del procedimiento, no nada más es el árbitro que va a conducir el partido. No, el juez puede ordenar que se investiguen cosas de manera oficiosa. ¿Qué quiere decir de oficio? Sin que me lo pida ninguna de las partes. El juez puede ordenar que se investiguen cosas. El juez puede recabar constancias, puede desahogar pruebas. Cuando estamos hablando de sectores que han sido vulnerables históricamente, las personas de derecho agrario, el juez de distrito puede suplir. ¿Qué quiere decir suplir? Puede hacer en lugar de. Es decir, aunque no me lo pidan las partes, yo lo voy a hacer porque considero que este asunto viene de una persona que es vulnerable. Pueden ser derechos agrarios, pueden ser derechos de menores, derechos de comunidades históricamente excluidas como la LGBTQ+, derechos de salud, derechos que importen la vida de las personas o la libertad de las personas. El juez tiene un margen de maniobra más amplio para poder conocer la verdad e impartir verdaderamente justicia. Que el amparo se vuelva este instrumento amigable para defender a las personas frente a las autoridades y respetar nuestros derechos humanos. Entonces, el juez tiene facultades más amplias en casos específicos. ¿Dónde se debe de presentar un amparo? El amparo indirecto, aquí vamos a tener que hacer la distinción, el amparo indirecto se presenta ante la Oficina de Correspondencia Común, es decir, en el buzón de Ciudad Judicial Federal. Ahí es donde se presenta la demanda de amparo indirecto. Y la demanda de amparo directo se presenta ante la autoridad que me emitió esa resolución que yo no estoy de acuerdo. Es decir, ante la autoridad responsable. Esas son las dos grandes diferencias. Pero el amparo indirecto, Avenida Manuel Gómez Morín, Periférico Poniente, 7727, si mal no recuerdo, ahí está el buzón para presentar los amparos y ahí hay personas que les reciben sus amparos. ¿A qué conclusión podemos arribar hablando de este tema del amparo? Yo creo que lo más importante es que quienes estamos en el ámbito de la impartición de justicia a nivel federal podamos acercarnos a la ciudadanía y informarles de este amigo que tienen en el amparo y lo que significa como defensa de derechos humanos para ellos. Debemos establecer y generar este vínculo y esta cercanía con la gente, hacer el amparo más amigable, más sencillo, que no sea este instrumento técnico, complejo, difícil, no, que sea sencillo, accesible para todos
y los que estamos en el ámbito de la impartición de justicia, buscar resoluciones sencillas, buscar resoluciones claras para poderle brindar esa justicia que la gente necesita, esa justicia que respete los derechos humanos y que se convierta en una justicia social, que es lo que necesita el pueblo de México. El amparo y todos los procedimientos judiciales, juez de primera instancia, segunda, amparo, no tienen un costo. Si a usted le dicen, si a alguien del público le dicen que le tienen que llevar dinero al juez para que resuelva su asunto, eso no es así. No se cobra por tramitar el asunto, se resuelve de manera gratuita, así nos lo garantiza la Constitución. Y si a usted le están pidiendo que dé dinero, no lo dé, porque entonces usted también estaría incurriendo en un delito, porque el delito de corrupción se necesitan 2 personas. Para que exista este tema de la corrupción se necesitan 2, el que da y el que recibe. Entonces, había una frase que se escuchaba en las calles de la ciudad hace no mucho, que decía, no somos fiscalía ni somos policía, somos los guardianes de tus garantías. El Poder Judicial Federal se encarga de que las autoridades respeten los derechos humanos de los demás. Entonces, si hay algún aliado en el ámbito jurídico de la sociedad, es el Poder Judicial Federal. Es donde nos van a resolver, donde nosotros resolvemos si hay o no este ataque a los derechos humanos de las personas y obligar a las autoridades a que los respeten. Entonces, si el mejor amigo del ciudadano es el amparo, el protector del amigo es el Poder Judicial de la Federación, porque es el que nos brinda la resolución de todos nuestros amparos, buscando el respeto a nuestros derechos humanos, sin dinero de por medio. ¿Qué recomendaciones le daría a todas aquellas personas que han sido violentadas por la autoridad en alguno de sus derechos y necesitaran presentar un amparo? Acérquense a los institutos de servicio gratuito, si es el caso. Acudan al Instituto de Defensoría Pública Federal. Si tienen la posibilidad económica, contraten un abogado, platíquenle su asunto y estoy seguro que tanto en la asesoría jurídica gratuita como en la privada les van a brindar las herramientas necesarias para que la autoridad les respete su derecho humano. Y algo muy importante, no dejen pasar el tiempo. Hay que actuar de manera inmediata, hay que acudir con el abogado. Decimos entre abogados, ¿no? El abogado es como el médico. Hay que ir y hay que platicarle vida, obra y milagros para que puedan elaborar una defensa correcta. Entonces, y esto apremia. Si dejamos crecer la enfermedad, después se vuelve irreversible. Entonces, igual en el derecho. Si consideramos que nos están vulnerando un derecho, inmediatamente vamos con nuestro abogado público o privado y que nos presenten el amparo y se los vamos a resolver gratuitamente. Muy bien, ¿algo más que quiera agregar? Agradecer el espacio, es un gusto y ojalá que las palabras que estamos tratando de acercarnos a la gente les quede algo. Y si no, pues ahí estamos también en redes sociales para seguir platicando con el público. ¿En dónde lo pueden seguir en sus redes sociales? Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook como Rafa Covarrubias M, brindando ahí ejemplos sencillos con un lenguaje sencillo para que todos podamos entender un poquito más de derecho y de amparo. Muy bien, maestro, pues gracias, fue un placer muchas tenerlo gracias. Aquí, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Garantizamos un trámite rápido y sin complicaciones. SF Abogados presentó.